Creo que al creer en la persona, el alumno se da cuenta y están dispuestos también a dar ese extra por quienes creen en ellos. No sé si me explico. Qué bonito. Sí. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con el profe Sebas. Sebastián Cepeda, mejor conocido como el profe Sebas. Él es un maestro que da clases en el Tecnológico de Monterrey. Lleva 5 años enseñando, pero no solo 5 años enseñando, sino 5 años entendiendo o intentando entender a los jóvenes y no solo enseñar el texto así normal, que se aprendan las cosas así nomás porque sí, sino cómo hacer que los jóvenes realmente se interesen por las materias o descubran quiénes son. Es alguien muy admirable a mi parecer. Yo recuerdo que mi primer día de clases en la preparatoria me tocó el de maestro y yo detestaba la historia. Se me hacía muy aburrida y nada más no se me quedaba en la cabeza, pero después de conocerlo a él, me encantó la historia, le saqué mucho provecho, cambió mi vida también como persona, no solo como estudiante, y tuve muy buenas calificaciones en la materia. Entonces, sí, aquí está él. Muchas gracias, Sofía. ¿Cómo te diste cuenta de que querías ser maestro? ¿Cuál fue el momento en el que dijiste, como que sí voy por ahí? Yo creo que la primera vez que medio lo pensé fue cuando estaba en prepa también. Eh, a mí siempre, bueno, con el grupo de amigos con el que me juntaba, acostumbrábamos a estudiar para las materias de tal manera que no sé, que cada uno explicara o sí, explicara o que comentara la materia que más se le hacía fuerte, ¿no? Wow. Por ejemplo, teníamos un amigo que explicaba matemáticas, un amigo que explicaba química, y a mí siempre se me hizo muy fácil tomar las materias de ciencias sociales y tratar de explicarlas, pero tratar de explicarlas de una manera no de que la gente se lo macheteara, sino de que lo entendieran. Wow. De verdad de que entendieran de qué estábamos hablando. Y ahí fue la primera vez donde dije, yo podría hacer esto de manera continua. Luego, la segunda vez que lo pensé, bueno, ahí ya lo hice más en forma, cuando estaba en carrera, todo el servicio social que me tocó hacer, bueno, era por elección y probablemente ahí también la siguiente alarma fue que no me llamaban la atención ninguno de los programas que había, más los que se trataban de enseñar. O sea, si se trataba de enseñar, esos me llamaban la atención, yo me decantaba por esos. Y el primero que hice, uno que se llamaba Hablemos Hoy, que era dar clases de inglés en uno de los centros comunitarios que tiene el TEC, allá en Monterrey, y darle clases a niños chiquitos, estoy hablando de unos 9, 11 años más o menos en ese rango de edad, y lo disfrutaba mucho. Digo, veía que para muchos de mis compañeros era fastidioso, era cansado, vaya, pero a mí me gustaba, de verdad yo disfrutaba ir, me la pasaba muy bien, me divertía mucho haciendo las actividades y dije, ok, se me hace que por aquí va el asunto. Luego hice otro servicio social en Prepanet, que era apoyar a la asesoría virtual de personas que estaban llevando su bachillerato en línea, y también a mí me gustó mucho porque me interesaba apoyar a los alumnos, no solamente, bueno, reviso las tareas y eso, no, o sea, también es dar un poquito ese extra. Y ya conforme iba acercándome al fin de la carrera, pues fui viendo qué oportunidades había, y bueno, tuve la suerte de que en una ocasión, en una reunión de graduados de la prepa, la exdirectora me encontró y me dijo, ¿te gusta? ¿De qué vas a estudiar? Y si hablaba inglés. Le respondí, eso fue un sábado, y el miércoles ya me estaban entrevistando para dar clases. Wow. Entonces, digamos que fue algo que se fue dando así, poco a poco. Wow, destinado. Podría decirse que sí. Qué padre. ¿Cuál es el mayor reto que consideras tú de trabajar con otras generaciones? Entenderlos, pero no. Yo creo que el principal reto sería asumir que muchas cosas no las sabemos. Okay.
¿A qué me refiero? O sea, tendemos mucho a pensar, y esto lo escucho mucho, y no es una crítica, al final de cuentas son ópticas distintas, pero muchos de mis compañeros profesores hablan de los alumnos en términos muchas veces que aplicaban para nosotros. Y las cosas cambian. Tendemos, por ejemplo, tienden muchos maestros a valorar a un alumno en cuanto a su desempeño académico, meramente en las calificaciones, por ejemplo. Si este alumno no tiene buenas calificaciones, automáticamente equivale a que es un alumno irregular o un alumno que no le echa ganas. Y muchas veces no es así, o sea, las calificaciones no traducen automáticamente el rendimiento de un alumno, pero es complicado porque es un paradigma que viene de mucho antes. Y pues así nos criaron, ¿no? Y cuando digo así nos criaron, así nos enseñaron a hacer en casa y así nos enseñaron en el salón a uno como es cuando es estudiante. Y bueno, en el caso de quienes no somos maestros de formación, o sea, es decir, los que tenemos otra formación académica, pues también tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha. Y no siempre es así, o sea, con lo que yo crecí en el aula no es lo mismo con lo que ustedes están creciendo, no es lo mismo con las generaciones que tengo ahorita están creciendo, y eso es difícil porque cambiar de paradigma o cambiar de idea pues sí cuesta bastante. Sí. Entonces, bueno, me gusta mucho eso porque es como también tener la mente abierta a que pues, cualquier cosa puede cambiar. Exactamente, tener la mente abierta que cualquier cosa puede cambiar y que inclusive cosas que en otra época eran pues de una manera, en la otra pueden serlo completamente distinto. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, algo que tiene que ver con el uso del celular, ¿no? Que sigue siendo un tema de discusión, ¿no? Un tema pues de mucho debate entre los profesores, porque los dejo usar el teléfono. Personalmente yo creo que eso es un debate ya estéril. Está en una edad donde ya saben qué implica usar el teléfono. O sea, si yo estoy hablando y tú tienes el teléfono en la mano, no estás en sexto o en primaria para no comprender qué está pasando. Tú estás eligiendo no ponerme atención, pero inclusive el suponer que no me estás poniendo atención o que tu capacidad de atención está disminuyendo es un prejuicio o una creencia, digamos, muy anclada en otras maneras de dar clase. Ahorita hay muchos alumnos, no digo que todos, pero hay un gran porcentaje de alumnos que se concentran más con el teléfono en la mano. Y pues es algo que a uno le cuesta aceptar, porque cuando yo tomé clases o cuando a mí me daban clases, el que estuviera usando el teléfono era sinónimo de no te estoy poniendo atención, pero el aceptar que estas generaciones pueden sin ningún problema estar viendo el teléfono y estar escuchándote y estar procesando las dos cosas al mismo tiempo es algo que toma, valga la redundancia, tiempo. ¿Me explico? Muy bien. ¿Cuál es la mayor satisfacción de ser un profesor para ti? Cuando veo que mis alumnos logran sus metas o logran lo que de verdad se proponen para ellas o para ellos. Cuando entran a una carrera, cuando van a una competencia. Yo creo que también agregaré cuando se dan cuenta de lo que son capaces. Una gran parte de lo que a mí me gusta hacer también es, y ustedes no me dejarán mentir, es que ustedes sepan qué pueden hacer, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad y explotarlas. Cuando saben o cuando se enteran a qué le giran o en dónde son más capaces y se enfocan en explotar eso y eso les da réditos, a mí me da mucha satisfacción porque siento que pude guiarles en la labor que es acompañarlos en ese proceso. Y también cuando logran lo que se proponen, cuando logran sus metas, cuando logran sus objetivos y cuando te hacen partícipe de eso, también es una gran satisfacción. Qué bonito, qué padre. No solo acompañarlos en calificaciones, sino también en la vida. Exactamente. Qué bonito. ¿Cómo dirías tú o
experimentado tú? ¿Cómo crees tú que es la mejor manera de conectarse con los alumnos y formar un lazo no forzado? Porque a veces, por ejemplo, a veces los maestros se acercan y quieren formar un lazo con el alumno solo por formar un lazo con el alumno y a veces es muy forzado. ¿Cómo genuinamente logras formar un lazo en tu experiencia? No sé. Wow. No sé porque no lo intento. No te podría dar una receta secreta porque primero no la tengo y segundo no me he detenido a pensar. Sí te podría decir que una parte importante de mi filosofía que rige esa acción es que primero va la persona y luego va el alumno. Creo que no me acuerdo si alguna vez les llegué a decir a ustedes así abiertamente, o con estas generaciones sí procuro decírselos. Son personas antes de ser alumnos y su condición de alumno pues es secundaria a la idea de ser persona, ¿no? No sé si se acuerdan que todos los semestres les pido esa pequeña actividad de What I wish my teacher knew about me, o sea, de qué me gustaría contarle a mi profesor. Yo creo que ese es un buen primer espacio, o sea, demostrarles que genuinamente me interesa quiénes son más allá del salón, porque tienes al que le gusta el deporte, la que pinta, al que baila, la que toca un instrumento, a la que le gustan los videojuegos, al que le gusta este programa. Y vamos, no es que me guste todo lo que les gusta a ustedes, pero por ahí se pueden establecer lazos genuinos, lazos de, a mí también, cuéntame qué te gusta, qué te parece, mostrar interés también en sus actividades cuando... profe, tengo una exposición, tengo una competencia, tengo un baile, siempre también que el tiempo me lo permita, pues tratar de darme una vuelta. No sé si te tocó verme alguna vez, me procuro ir a sus musicales, sí. Si tienen juego me dicen, profe, tenemos juego, y si puedo darme una vuelta, creo que eso es parte de, pero no sabría en qué orden, no sabría en qué proporción, pero sí creo que una parte importante es demostrarles honestamente que te importa la persona más allá del alumno y hacer un esfuerzo, porque lo que sí no podemos negar es que representa un esfuerzo extra, pues de conocer a las personas en todas sus dimensiones. Y probablemente algo que también agregaría es aceptar, porque muchas veces en esa apertura que tú pides y que los alumnos aprovechan, te encuentras cosas como, profe, a mí la neta no me gusta la escuela. Si yo aprovechara la apertura de un alumno y él o ella me dice eso y de ahí lo empiezo a tratar mal, o le empiezo a tirar o lo empiezo a criticar, en su vida se va a volver a abrir conmigo. Pues sí. ¿Me explico? Entonces pues es estar abierto a todo. Estar dispuesto no solo a conocer al alumno, sino ya conociéndolo, aceptarlo por como es. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo logras empatizar con un alumno cuando lo necesitas, pero es difícil por cierta situación? ¿Cómo logras empatizar con los alumnos aunque no sepas muy bien por lo que están pasando? Creo que retomando el principio de que primero son personas y luego son alumnos, para mí, por ejemplo, este término se repite mucho, es que él es un alumno difícil, él es un alumno complicado, por algo es un alumno que no pone atención, es un alumno que hace mucho desastre. Bueno, ¿por qué? Yo creo que la pregunta clave ahí siempre es ¿por qué? ¿Por qué él se comporta de esta manera? ¿Por qué ella no pone atención? ¿Por qué ella es tan ruidosa? Y casi siempre hay algo detrás. Casi siempre hay no casi siempre hay un comportamiento, alguna cuestión familiar o interpersonal, intrapersonal, en donde una de dos, o tú puedes tomar una estrategia para mejorarlo. No sé, tienes a lo mejor un alumno que tiene problemas en su casa, entonces tu trato con él pues tiene que ser a lo mejor no confrontativo, o
un alumno que se está durmiendo mucho en clase porque, no sé, tiene una situación hasta por falta de administrar el tiempo. No te sirve castigarlo, regañarlo, bueno, pues saber qué pasa, qué tienes, qué te puedo ayudar. Creo que también es esta cuestión de ayudarles a aprender y a darse cuenta de que lo que les pasa lo pueden gestionar y resolver. ¿Me explico? Entonces, siempre que hay dificultades para conectar, la pregunta que me hago es ¿por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué son tan desastrosos? ¿Por qué platican? ¿Por qué esto? Y bueno, ya de ahí tratar de partir. Muy buen tip para empatizar. ¿Cómo logras, por ejemplo, conmigo sí se logró, y con varios compañeros que no les gustaba la historia y que eran muy desordenados, lograron, o lograste más bien que tuviéramos interés en la clase? Incluso todas las clases, cuando pasabas a hablar, estábamos así muy atentos a lo que ibas a decir y ansiosos por la siguiente clase. ¿Cómo logras eso? ¿Cómo logras el interés en los alumnos por la clase? Creo que una parte importante tiene que ver con demostrarles para qué les sirve. Okay. Creo que por ejemplo, con matemáticas siempre he entendido para qué es, español siempre he entendido para qué es, inglés siempre, o un idioma extranjero siempre he entendido para qué es, pero creo que historia difícilmente ocupa ese papel. Eso sí me acuerdo que se los llegué a platicar en alguna ocasión cuando estábamos en primero o en segundo, es que muchas veces tenemos clases de historia en donde solamente es una repetición de fechas, de nombres, de lugares, y el problema es que eso no es historia. La historia es, poder conectar los hechos, poder conectar las narrativas, para entender qué pasó, para entender qué está pasando y para tratar de predecir qué va a pasar. Y hacérselos ver. Si estamos viendo algún tema de historia, bueno, tratar de conectarlo con la actualidad, tratar de conectar lo que ya pasó con lo que puede pasar o con algo que les esté impactando directamente a ustedes, y también escucharlos cuando me preguntan, cuando tienen alguna duda, que se relacione de alguna manera o que salga de la plática de la clase, pues responderla, porque también generalmente de eso viene o de ese interés nace. Entonces, pues demostrarles que en la materia puede entrar su interés. Muy bien, y también me acuerdo que en una ocasión a mi hermano y a mí nos estaba yendo muy mal en la clase, porque veníamos de una escuela en la que nos enseñaban historia de manera muy aburrida y pues odiábamos la historia. Y me acuerdo que nos fue muy mal en un parcial y te pusiste a hablar con nosotros y nos dijiste, bueno, podemos ver cosas de cómo subir sus calificaciones, podemos ver dónde les subo puntos, trabajos, etc. Pero al próximo semestre o al próximo parcial vamos a tratar de que saquen más calificación. O sea, eso también se me hace como que nos sirvió mucho para la motivación, el hecho de que creyeras en nosotros. Sí, eso es parte también muy importante, demostrar al alumno que crees en él o en ella. A veces se nos olvida porque también la labor del profesor en México es muy cargada. Entonces, estás al día, tienes tantos alumnos, el tecnológico no es la excepción en este momento. O sea, tengo 100 alumnos al semestre y a veces inclusive hasta a mí, no quiere decir que yo sea el mejor ni mucho menos, pero esas cosas se nos olvidan. Pero creo que el demostrarle al alumno que tú crees en él independientemente de lo que se sacó, independientemente de lo que te digan sus calificaciones, por lo que te decía ahorita, la calificación no es todo el espectro de lo que puede hacer un alumno. Entonces, demostrarle al estudiante de que él puede o ella puede, creo que es una parte importante. Y también pues estar tú dispuestos a apoyarlos, porque si no, no se puede. Qué padre. ¿Cómo saber o cómo puedes saber el límite de hasta dónde intervenir en la vida personal de los alumnos y hasta dónde no? Porque una cosa es
hasta dónde te dejan y hasta dónde no, pero también está la parte de, si ya los estás viendo, por ejemplo, que no duermen bien, que incluso en el recreo no comen bien, o aunque no se abran contigo, tienen cosas personales muy fuertes o que necesitan ayuda, hasta dónde intervenir y hasta dónde no, en tu experiencia. Creo que la respuesta a esa pregunta no sé si sea muy universal, creo que depende mucho del profesor. Yo siempre he pensado que cuando están en mi salón son mi responsabilidad en todos los sentidos. Y cuando detecto, cuando veo que tengo alumnos que no duermen, que no comen, que tienen problemas, siempre hago un primer acercamiento. Vaya, esto es con alumnos con los que no tengo, digamos, algún historial de familiaridad, porque quienes ya me conocen saben que tienen la confianza para acercarse y muchas veces lo hacen ni siquiera sin que yo les pregunte. Me dicen, profe, es que no estoy comiendo, es que no estoy durmiendo, es que bueno. Ya cuando ahí se acercan, bueno, pues ya ahí el margen de maniobra pues es mucho más amplio. Obviamente sin invadir privacidades ni mucho eso, pero pues también cuando el alumno te cuenta, pues también te está dando confianza en esos temas, ¿no? Pero cuando no, siempre es preguntar, ¿le pasa algo? Y también la pregunta clave es, ¿quieres hablar de eso? Probablemente esa sería la única recomendación universal, ¿quieres hablar? Si el alumno te dice no, bueno, aquí estoy si algún día necesitas hablar. Si el alumno te dice sí, pues de ahí es donde viene todo. Que generalmente cuando ya llegan a grados visibles, es muy difícil que te digan que no lo quieren hablar. Sí. ¿Me explico? Solamente insistiría en si no lo quieren hablar cuando pensase que puede estar en riesgo la integridad física del alumno y me detendría sabiendo que ya tienen alguien con quien hablarlo. ¿Me explico? ¿Quieres hablarlo? No. ¿Está todo bien? Preferiría no decirlo. ¿Tienes alguien con quien hablar? Sí. Ok. ¿Me explico? Siempre y cuando no tenga dudas de que el alumno esté en riesgo, pues bueno. Ok. Bueno, hemos llegado al final. Nada más dos cosas más. La primera es algún mensaje que quieras dejarle a los profesores del mundo que nos están escuchando. Un mensaje que quieras compartirles. Qué buena pregunta. Sé que suena muy cliché, pero a lo mejor que estén dispuestos a creer en sus alumnos, en todo lo que eso implica, y a probablemente estar dispuestos a ver un poquito más allá de la persona que está sentada en el aula, porque si lo haces así muchas veces nos sorprendemos. Es de, híjole, a él no se le da la historia, pero qué bruto, qué bueno es dibujando. O a ella nomás no se le dan las mates, pero es que historia le encanta. Eso implica creer, o sea, implica creer que el alumno tiene, como todos, o sea, áreas muy grandes en las que son excelentes y hay otras en las que les flaquean, y a lo mejor la nuestra es la que les flaquean, o la escuela en general es la que les flaquea. Entonces, estar dispuestos a creer en la persona. Creo que al creer en la persona, el alumno se da cuenta y están dispuestos también a dar ese extra por quienes creen en ellos. No sé si me explico. Qué bonito. Sí. Qué padre. Ese sería mi mensaje. Bueno, y por último, un mensaje para los alumnos. Ay, este es más serio. También suena muy trillado, pero creo que se los dije en alguna ocasión cuando terminamos clases de filosofía el año pasado. Sí. El año pasado ya. Que siempre estén dispuestos a perseguir lo que para ustedes es su felicidad. Sé que suena muy genérico, pero es que tenemos tantas definiciones o tantas ideas preconcebidas o preinstaladas de lo que es felicidad que a veces tendemos a aceptarlas como propias y no siempre es así. Entonces, que tengan el valor y la valentía de ir detrás de su propia felicidad, eso sería mi mayor consejo.
Qué bonito. Todo lo que dijiste me encanta, todo. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno,